Bueno, y considerando ahora las proyecciones que vimos en el video anterior, que son las proyecciones del punto 1 en nuestros tres planos coordenados, que es la proyección en el plano XY, la proyección en el plano XZ y la proyección en el plano YZ, podemos notar, como mencionamos, que el punto 1 no está ubicado exactamente en el origen y ahora lo que estamos interesados en hacer es ubicar un nuevo punto en el espacio. Pensemos ahora en nuestro punto número 2 que está eh, no en la misma posición que tiene nuestro punto 1 y nos interesa ahora calcular cuál es la distancia que existe entre el punto 1 de forma directa hacia el punto 2. ¿Cuánto es lo que vale la línea que trazaríamos o el segmento de línea que trazaríamos entre estos dos puntos? Bueno, para hacer eso de una forma más fácil y entenderlo, consideremos ahora nuestro punto 1 como si fuera un nuevo origen. El origen se encuentra en la coordenada 0, 0, 0, pero pensemos que vamos a trasladar el origen directamente hasta este punto, por lo cual generemos tres ejes coordenados que sean paralelos a los que tenemos aquí marcados. Generemos nuestro eje X eh, paralelo al eje X que teníamos, este sería el eje X', nuestro eje Z' y nuestro eje Y', como lo podemos ver de la siguiente forma. Quiere decir que ahora estos ejes corresponden a X', Y' y Z'. Noten que el origen de nuestro nuevo sistema de ejes que acabamos de marcar se encuentra exactamente en el punto 1 que tenía las coordenadas, como habíamos visto, 1,1,1. Este va a ser ahora nuestro nuevo origen, o el origen primo. Y bien, ya que tenemos ahora estos valores aquí acomodados, estamos eh, pensando en lo que sería calcular la distancia del punto 1 al punto 2. Por lo tanto, usamos el concepto de proyección ortogonal como vimos anteriormente y hagamos la proyección del punto 2, pero directamente sobre nuestro eje que acabamos de generar. El eje primo de X, el eje de X', hagamos una proyección directamente de este punto 2 hacia el eje X'. Y bueno, ¿qué coordenadas tendría entonces? Si yo hago un trazo, voy a desfasar esto un poquito para poderlo visualizar. Lo que estamos interesados en hacer es encontrar la proyección del punto en el eje de X', que es el que acabamos de mostrar. Y bueno, ¿cuál sería esta proyección? La proyección del punto 2 en nuestro eje X' tomaría los siguientes valores. Estamos viendo que la distancia directamente desde el origen hasta este punto corresponde con la posición del punto 2. Tenemos que el punto 2 está ubicado en las coordenadas 2, 2, 2. Por lo tanto, la proyección del punto 2 en el eje X' sería las coordenadas que tiene X2. Sin embargo, como estamos en nuestro nuevo origen, que el origen es el punto 1, tendríamos que para y el valor de esta coordenada sería y de la coordenada 1 y z de la coordenada 1. Quiere decir que la proyección del punto 2 en el eje X' que acabamos de generar sería igual a 2, corresponde a la coordenada que tenemos aquí, 1, que corresponde a la coordenada de y1 del punto 1, y 1 para z. Esta sería la coordenada que estaríamos buscando. Vamos a ubicarla aquí en el espacio. Listo, esto sería la coordenada. Y bueno, acabamos de mencionar, la coordenada tiene, el punto tiene como coordenada 2,1,1. Hacemos el mismo ejercicio en los demás ejes. Ahora proyectamos hacia el eje Y. Proyectando hacia el eje Y, tendríamos el mismo caso. Me interesa esta coordenada, que sería mi punto 2 proyectado en Y'. Y bueno, el punto 2 proyectado en Y' tendría las siguientes coordenadas.
nos encontramos en el mismo origen de y' que marcamos. Entonces la coordenada de x sigue siendo la misma de nuestro origen, que en este caso es x1. El valor para y es el que proyectamos directamente aquí, por lo tanto sería el valor de y2 de nuestro punto 2. Y la coordenada para z, como no nos hemos desplazado sobre z, estamos únicamente ubicados sobre el origen que generamos, sería z1. Quiere decir que la proyección del punto 2 en este eje y' sería igual a 1, 2 y 1 para z. Esta sería nuestra proyección. Trazamos la proyección en el eje y', que quedaría de la siguiente forma. Y por último, tracemos ahora la proyección con respecto del eje z', que sería esta proyección. Si nosotros lo proyectáramos en este punto de aquí, nuestro nuevo eje z', que es paralelo a z, tendríamos la siguiente coordenada para el punto 2 proyectado en z'. Sería el valor de x1, el valor de y2, de y1 y el valor de z2. Noten que las coordenadas de x1 y x2, de x1 y y1 son debido a que nos encontramos en el eje de z. Por lo tanto, la coordenada para esto sería nuestro origen que generamos, el origen que es 1,1. Y para la coordenada en z sería igual a 2. Entonces hacemos el trazado de este punto y se ubica exactamente ahí. Entonces, bueno, ahora voy a quitar estas proyecciones que en este caso ya no las vamos a ocupar. Nos quedamos con las proyecciones en los ejes y de igual manera, si ya trazamos proyecciones en los ejes, podríamos trazar proyecciones en nuestros planos que son paralelos a lo que nosotros generemos. Tenemos en este lado el plano que acabamos de trazar, un plano que sería XZ'. En la parte inferior tenemos el plano XY' y de este lado tendríamos el plano YZ'. Entonces, si nosotros hacemos el trazado de este punto 2 directamente en estos planos que acabamos de generar, ocurriría lo siguiente. Proyectamos con el plano XY', que sería esta proyección. Noten que esta posición que está aquí marcada, que sería el punto 2 proyectado en el plano XY', tomaría los valores de X de nuestro punto 2, Y de nuestro punto 2 y Z del origen. Quiere decir que esa coordenada correspondería a los valores de 2,2, 1. Ahora la proyección en XZ, que es esta que está aquí marcada, este punto, tomaría los siguientes valores. Sería el punto 2 proyectado en el plano XZ', sería igual a los valores que toma x2, y1 de nuestro origen que generamos, z2 del punto 2. Noten que las coordenadas x2 y y2 corresponden porque estamos ubicados en el punto xz'. Por lo tanto, esto sería 2,1, 2. Hacemos el trazado de este punto, como lo estamos viendo aquí. Y por último, tracemos ahora el punto en la proyección del punto en el plano YZ'. Y esta proyección tomaría punto 2 en el plano YZ', tomaría las coordenadas de X de nuestro origen ficticio,
y del punto 2 y z del punto 2, tomando los valores de 1, 2, 2. Bien, ahora ya que tenemos los valores aquí marcados, podemos generar una superficie como hicimos anteriormente. Y esta superficie, como podemos ver, representa también, en este caso porque los lados todos miden exactamente lo mismo, todas las aristas miden exactamente la distancia que hay del punto 1 hacia las proyecciones, y podemos ver que se genera esta figura, que es como nuestro nuevo origen, considerando el punto 1. Nosotros estamos interesados en encontrar lo que es la distancia que existe del punto 1 hacia el punto 2, esa línea que está ahí marcada. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer el trazado de esa línea? Recordando lo que conocemos en el plano cartesiano, conocido como teorema de Pitágoras, nosotros podemos ver que esa línea es exactamente la diagonal que se genera en este cuadro de aquí. Sin embargo, considerando, considerando también la altura en z. Entonces, usando una doble aproximación del teorema de Pitágoras, quiere decir, calcularé yo primero esta hipotenusa que se genera en la parte de la cara inferior de nuestro triángulo, calculando este primer triángulo, y después calculando en este segundo triángulo, podría yo encontrar lo que me interesa, que en este caso sería la distancia. Y bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Consideremos cuál será entonces la distancia si yo me desplazo desde el punto 1 hacia el punto 2. Pues nosotros podemos ver que en esta coordenada, que es el punto 1, que es 1,1,1, y esta coordenada, que es el punto 2 proyectado en el eje X', tuvimos la coordenada 2,1,1. Podemos ver que la distancia desde X, desde y desde Z es exactamente la misma. La única variación que tenemos es directamente en el valor de X. Quiere decir que este espacio que tenemos aquí, la distancia que ocurre desde este vértice hasta este de aquí, sería de una unidad. Ahora, si nosotros repetimos esto, pero considerando en el eje Y, para girar la figura de este lado, si nosotros ahora consideramos este desplazamiento que hicimos, pero ahora en Y, podríamos ver lo siguiente. El punto 1, como mencionamos, es el punto 1,1,1, y nuestro punto 2 proyectado en el eje Y es igual a 1 para X, 2 para y 1 para Z. Quiere decir que el único cambio que tenemos es en la coordenada de Y. Quiere decir que la distancia que ocurre de desplazar P1 hacia Y es de una unidad. Y de la misma forma, con Z, la distancia que está aquí marcada, que es en la proyección Z', dijimos que tenía la coordenada 1,1,2, y si nuestro punto 1 o nuestro origen que generamos está en la coordenada 1, 1, 1, el único cambio que tenemos es en Z igual de 1 a 2. Quiere decir que la distancia que mide esto es de 1. Ahora, ya que conocemos las distancias de estos tres lados que tenemos aquí marcados, quiere decir que este lado tiene una distancia de 1, este lado tiene una distancia de 1, y aquí hacia arriba tenemos también una distancia de 1. Estamos interesados en generar esta diagonal que se encuentra en la cara inferior de nuestro cubo.
el triángulo que nosotros tenemos aquí marcado sería este de aquí. Y bueno, por la aplicación del teorema de Pitágoras, si nosotros mencionamos que esto llámese C, sabemos que C va a ser igual a cuadrada más B cuadrada, que en este caso sería igual a 1 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Quiere decir que esa distancia mediría lo que es raíz de 2. Por lo tanto, el valor de C mide raíz de 2. Habiendo calculado esa distancia, calculemos ahora la última distancia que estamos interesados, que es precisamente la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2, que es esta de aquí. Vamos a llamarla D. Y ya nosotros sabemos que la parte inferior tiene raíz de 2, este tiene raíz de 1. Si yo quiero encontrar lo que es la distancia, utilizamos la misma forma de teorema de Pitágoras, que sería igual a la raíz cuadrada de raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado más el valor de 1 elevado al cuadrado, dándonos esto raíz cuadrada de 3. Quiere decir que nuestro valor que estamos calculando en este caso de como D tomaría raíz de 3. Entonces, podemos deducir, si nosotros hiciéramos este ejercicio considerando no las distancias que estamos aquí marcados, sino considerando los puntos del punto 1, la coordenada x1, y1 y z1, y la coordenada del punto 2, que es x2, y2, z2, quiere decir que la distancia, que llamaremos d, será igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado más z2 menos z1 elevado al cuadrado. Y es esta nuestra fórmula de la distancia entre dos puntos en el espacio. Es muy similar, noten que es muy similar a lo que conocíamos ya como la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Ahora en el espacio aumentamos esta coordenada y pudimos ver que este nuevo aumento que pusimos en esta distancia es generada debido por la nueva superficie que aumentamos en z sobre la segunda aplicación del teorema de Pitágoras que aquí mencionamos. Bueno, ahora continuemos con los ejercicios que quedaban marcados.